Hola, bienvenidos. En este video vamos a continuar con la discusión que iniciamos en el video anterior, pero ahora vamos a discutirlo con ayuda de algunas figuritas. Esas figuritas pues van a ser las ecuaciones que están involucradas en la construcción de la teoría de las transformaciones de norma de la electrodinámica. En esta ocasión voy a establecer una analogía en el sentido que le da Keynes a esto, que Keynes le da en la página 222 de este libro, un tratado de la probabilidad, entre las transformaciones canónicas de la dinámica clásica y las transformaciones de norma de la electrodinámica. Esta es una discusión que ocurrió en la literatura, en las revistas tanto de física como de filosofía. Se preguntaban si una transformación de norma era o no una transformación canónica. Algunos decían que sí, otros decían que no. Aquí vamos a mostrar que efectivamente sí lo es, porque satisface las condiciones necesarias y suficientes para que sea una transformación de contacto, las transformaciones de norma. Pero antes vamos a empezar escribiendo y platicando sobre lo que es la teoría de norma en electrodinámica. Vamos a introducir las calibraciones y vamos a ver las ecuaciones. En la ocasión previa solamente platiqué. Ahora vamos a ver unas pocas ecuaciones para que vean en qué consiste, operativamente hablando, este asunto. Muy bien. Vamos a empezar por escribir las ecuaciones de Maxwell. Bien, vamos a empezar por escribir las ecuaciones de Maxwell con ayuda de los potenciales electrodinámicos. Aquí tenemos el potencial escalar y aquí tenemos el potencial vectorial. Vamos a utilizar la notación típica del cálculo vectorial. Este es un escalar, este es un vector, este es el vector eléctrico y este es el vector magnético y este es el operador nabla. Entonces, estamos, por supuesto, en un espacio isotrópico, en un espacio que no tiene dispersión, por lo tanto, las relaciones constitutivas nos reducen los 4 vectores a 2, que son el vector de campo eléctrico y el vector de inducción magnética. Estamos, como quien dice, en el espacio vacío. Bien, las ecuaciones que van a satisfacer los vectores potenciales son estas. Aquí la voy a escribir de manera muy simétrica para que se vean las ecuaciones acopladas de Maxwell. Esta es la ecuación para A, para el potencial vectorial. Como ven, está acoplado con el potencial escalar hasta acá, se ve. Ahora la ecuación para el potencial escalar. Estas ecuaciones pues son realmente muy sencillas de obtener. Aquí yo se las pongo directamente. Muy bien, estas son las ecuaciones de Maxwell para los potenciales, estas dos. Conociendo los potenciales, conociendo este y este, las sustituimos en estas fórmulas y nos dan el vector de campo eléctrico y el vector de campo magnético en el vacío. Ahora bien, ¿dónde está la teoría de norma o cómo resolvemos estas ecuaciones que se ven tan complicadas? Están acopladas y por lo tanto, pues en realidad, hasta donde yo he visto en la literatura, directamente una solución de estas ecuaciones no se conoce. Se conocen soluciones cuando se imponen las condiciones de norma, es decir, cuando ya se está utilizando la teoría de las transformaciones de norma. ¿En qué consiste la teoría de las transformaciones de norma? Lo voy a explicar escribiendo aquí las transformaciones. Miren, ¿a qué se le llama una transformación de norma? Se le llama a cambiar el potencial vectorial, se cambia por otro potencial vectorial al que se le sumó esta función que es en principio arbitraria. Lo mismo pasa con el potencial escalar. Introducimos una función, esta función, ¿sí? Cuando colocamos estas transformaciones aquí, notamos que esta forma funcional, todas estas formas funcionales, no cambian, por lo tanto se presenta lo que se llama invariancia de norma. La invariancia de norma es que estas ecuaciones son invariantes ante estas transformaciones. ¿Para qué nos sirven estas transformaciones? Estas transformaciones nos sirven para lograr resolver este par de, bueno, son 4 ecuaciones acopladas. Cuando escribimos este en forma escalar, pues salen 3 y esta 4. Entonces, con ayuda de esto podemos resolver estas al desacoplarlas.
¿Qué quiere decir que podemos desacoplarlas? Miren, cuando hacemos la transformación de norma de este estilo, nosotros vamos a elegir, y lo voy a poner de este lado, vamos a elegir alguna condición que satisfagan los nuevos potenciales. Todo va a permanecer invariante, excepto que estos van a satisfacer una condición que es a la que yo llamé calibración. ¿Qué es una calibración? Bueno, una calibración pues no es otra cosa que una ecuación, aquí la voy a poner, que van a satisfacer los nuevos potenciales. Aquí la pongo hasta abajo. Esta sería la calibración. ¿Sí? Una ecuación puede ser que nada más involucren estos dos o se involucran también sus derivadas. Cuando la imponemos, por ejemplo, la norma de Lorentz, la calibración de Lorentz, esta parte se hace 0 y por lo tanto esta es la ecuación de onda que va a satisfacer. Cuando sustituimos esto aquí, nos va a dar otra ecuación de onda para phi, para el potencial escalar. Entonces, esa es la teoría de las transformaciones de norma. Voy a borrar ahora sí aquí. Voy a borrar de nuevo. Ya no necesitamos ver los campos. Voy a escribir únicamente las ecuaciones para volver a reiterar lo que ya dije, pero con un poco más de claridad. Espero yo que con un poco más de claridad. Estas ecuaciones son las ecuaciones completas. Por supuesto, esta es la corriente eléctrica, esta es la densidad. Aquí va un menos de T. Así queda. Lo vamos a borrar aquí para que se vea bien el menos. Eso. Hacemos las transformaciones de norma. Escogemos una función adecuada para hacer la transformación de norma. Y es donde va a empezar lo problemático. ¿Qué forma tiene esta función? No la sabemos. Imponemos una norma. Vamos a poner un ejemplo. Podemos imponer lo que se denomina la norma de Lorentz. Esta es la norma o calibración que pongo a título de ejemplo. Lorentz. Como les dije, Lorentz sin la T, porque no es el mismo que Anton Hendrik Lorentz. Bien, nosotros podemos transformar a unos nuevos potenciales donde se satisfaga esta norma. Como se satisface esta norma, estas ecuaciones se van a simplificar para estos nuevos potenciales y por lo tanto las ecuaciones pues se van a poder resolver porque se desacoplan. Quedan un par de ecuaciones de D'Alembert. ¿Cómo construimos nuestra función? Esta función de aquí. Bien, eso nos lo dicen en los libros, se puede hacer, aunque en este caso no se va a poder hacer porque no conocemos estas soluciones. Cualquiera ecuación que construyamos a partir de estas dos, pues va a involucrar esto y no lo conocemos. Pero bien, esto de aquí nos permite determinar una clase para esto. Vamos a imponer que esta también sea invariante de norma. Es decir, si hacemos una transformación de norma, esta se debe preservar. Esto nos va a dar una ecuación para esta función. Y ya estamos dentro de lo que se dice la calibración de Lorentz. Podemos hacer transformaciones de norma que involucren soluciones de la ecuación que satisface esta función de aquí. Si la colocamos aquí, nos va a dar una ecuación de D'Alembert para esta función. Entonces, cualquier solución de la ecuación de D'Alembert nos va a mantener dentro de la calibración de Lorentz. Cualquiera función que satisfaga la ecuación de D'Alembert, cualquiera solución de la ecuación de D'Alembert que coloquemos aquí, nos va a mantener dentro de la calibración de Lorentz. Bien, eso es más o menos lo que se nos dice en la explicación de lo que es la teoría de las transformaciones de norma. Ahora vamos a pasar a una analogía. Vean las ecuaciones, la forma que tienen. Ya voy a borrar esto. Vamos a escribirlas, ahora sí, de la siguiente manera. Si yo escribo la siguiente forma diferencial, esta, la someto a una transformación de norma. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar así. Por lo pronto voy a mantener eso allí. C, phi de t. Nunca se transforma el tiempo. Si se fijan en las transformaciones de norma, no se introduce generalmente una transformación en las coordenadas.
pero aquí sí me va a quedar eso. Entonces, esta es una manera de escribir la transformación de norma. Voy a llevar, aquí ya estoy haciendo una analogía, voy a hacer la analogía ahora en este instante, voy a generalizar y voy a colocar que la transformación es tal que también involucra las coordenadas, la posición y el tiempo. En general, esto lo voy a hacer para demostrar que la transformación de norma es efectivamente una transformación canónica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la analogía? Escribamos aquí la ecuación típica. Voy a suponer que... la voy a poner así. Vamos a escribir la ecuación típica de la dinámica clásica que tiene esta forma. Esta se llama transformación de contacto. Esta se llama transformación de contacto. Es la transformación de contacto de la dinámica clásica. ¿Dónde está la analogía? En que veo que tienen una forma similar. ¿Dónde están las diferencias? Las diferencias están en la naturaleza del hamiltoniano. Esta parte de aquí y esta parte de aquí es estrictamente similar. El momento canónico es similar a las componentes del potencial vectorial. Son parecidos. Cuando utilizamos el formalismo hamiltoniano y acoplamos un campo electromagnético a una partícula, notamos que este y este tienen una naturaleza similar. La diferencia va a estar en nuestra analogía, donde nuestra analogía falla, es en que el potencial escalar y el hamiltoniano no son iguales. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué no son iguales? Porque aquí en esta nosotros vemos que el hamiltoniano es una función que depende de las coordenadas y del momento. En cambio, el potencial escalar nada más depende de las coordenadas y el tiempo. Este también puede depender del tiempo, pero ahí no lo puse, se lo ponemos. Así, entonces vean la diferencia. Esta diferencia entre el hamiltoniano y el potencial es radical. Radical quiere decir que establece una diferencia máxima entre esta forma de transformación y esta, porque aquí, con esta dependencia funcional, podemos construir una manera de descubrir la función S, es decir, no está indeterminada, la podemos determinar mediante una transformación canónica. En cambio, aquí arriba, no podemos determinar esto de manera tan directa como esta. Voy a mostrar cómo se determina en este caso para que vean la diferencia sustancial que hay. Le escribimos de nuevo nuestra forma diferencial que caracteriza la transformación canónica. La escribimos de nuevo. Voy a abreviar un poco para no escribir tanta simbología. Generalmente no se transforma el tiempo. Voy a dejarlo así porque nada más es la finalidad mostrar cómo se determina la función S. Es muy simple, se escoge una transformación canónica tal que h barra sea 0. Es decir, después de la transformación canónica, este debe ser 0. Como ese es 0, la relación que hay, aquí voy a poner P, Q, T más D de T es igual a 0. Así nos queda. Bueno, voy a poner aquí la dependencia funcional de esta S. Esta S depende, por supuesto, de estos dos y del tiempo. Es 0. Vamos a tener esto, pero esto no es todavía suficiente. Miren, aquí aparece este. Es decir, esta coordenada. Hay una relación sustancial, PI. PI se puede escribir como DS con respecto de QI. Y PI barra se puede escribir como menos DS con respecto de QI barra, pero esta es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque su hamiltoniano es nulo. Entonces su derivada con respecto del tiempo de pues 0, por lo tanto es una constante. Como es una constante, de inmediato nosotros podemos, ya voy a borrar esto de aquí. Ya voy a borrar esto de aquí, ya lo usamos. De inmediato, de aquí podemos despejar S. Lo voy a escribir, nos va a quedar como S menos CI QI barra más una función que solamente dependerá de QI de T. Esto, obviamente,
cuando lo sustituimos aquí, nos va a quedar que PI va a ser así, QI, porque pues este no depende de Q. Este no depende de Q, es una constante y eso es así. Entonces, cuando derivamos con respecto del tiempo esta de aquí, derivada de S con respecto del tiempo, pues es obviamente la derivada de esta con respecto del tiempo. Y entonces nosotros ya tenemos, si sustituimos todo en nuestra ecuación, vamos a tener una ecuación de este estilo. Esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi que nos va a permitir conocer este. Es decir, ya conocemos nuestra función de transformación esta con esta ecuación de Hamilton-Jacobi. Eso es lo interesante de las transformaciones canónicas. Ahora vayamos a nuestras transformaciones que no son o que no parecen ser canónicas. Vamos a hacer una simplificación. Así lo escribimos así. Generalmente así lo voy a escribir. Lo voy a generalizar para que se parezca más a las transformaciones canónicas. Le voy a poner ese ahí. Aquí ya estoy transformando también las coordenadas, todas las coordenadas y, por supuesto, los potenciales. Potenciales y coordenadas van a quedar transformados. De inmediato vemos que esta es la generadora de la transformación. Pero, este nos impide escribir una ecuación. La forma funcional de este nos impide encontrar la forma funcional de este de acá porque no se puede construir una función de Hamilton-Jacobi. Esa es la gran diferencia entre una serie de transformaciones y otras. Pero esta es una transformación canónica y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a introducir la siguiente matriz, mu nu, aquí mu nu, la siguiente matriz, 1, 1, 1, menos C. Aquí 0, 0. Esta es la matriz que vamos a introducir. Introducimos esta matriz para, ya vista la matriz, la voy a borrar. Introducimos esa matriz para poder escribir esta forma de acá arriba de la siguiente manera. Mu nu por A mu de X nu eta de mu nu. Así lo escribimos. Esto también nos va a permitir construir un vector. Este lo multiplicamos por este y construimos el vector dual de este. Una vez que introducimos eso, pues ya podemos escribir lo siguiente. A nu de X nu va a ser igual a lo mismo, nu, puede ser otra letra, pero aquí la voy a poner así, más ds. Y esta, por supuesto, depende de x nu, x barra. Esta y esta son la misma, nada más que aquí pues ya le puse una anotación para hacerlo más simple. ¿Por qué lo quiero escribir de esta manera? Porque de esta manera voy a poder recuperar las transformaciones de norma a partir de transformaciones de Legendre de esta forma. ¿Cómo hacemos las transformaciones de Legendre? Bien, voy a borrar esto de acá. Como quiero hacer ecuacioncitas, voy a ponerlo aquí, miren. Vamos a escribir nuestra esto así. Aquí sabemos que está involucrada una transformación. Nosotros vamos a introducir una transformación de Legendre de la siguiente manera. Vamos a eliminar o vamos a cambiar las formas funcionales. Este de aquí depende de x barra. Pues bien, lo voy a transformar. Voy a introducir menos suma de nu de x nu barra. Aquí x nu barra más gamma, pero ahora sí de x a barra, así. Esta es una transformación de Legendre, de las típicas que pueden encontrar en cualquier libro de física. Bien, ahí está. Sustituimos esto acá arriba y nos va a quedar así, miren. De x nu va a ser igual, pues desarrollan esto, se va a ir esto, va a cambiar, va a quedar aquí con un signo negativo. Va a quedar así, miren, así.
más de omega, así. ¿Cuál es la ventaja de escribirlo de esta manera? La ventaja de escribirlo de esta manera es que la transformación se puede escribir así, miren, así. Así se puede escribir la transformación. Y x esta la pasamos para acá y nos va a quedar la parcial de gamma con respecto de a nu. Bueno, este va arriba. Así. Podemos escribirlo de esta manera. Ahora, una vez que tenemos que esta es la transformación que se genera, de aquí vamos a ver que escogiendo adecuadamente gamma, nosotros logramos encontrar una transformación de norma típica. Ya voy a borrarlo de arriba, pues ya tengo todo lo que necesito, que son estas. ¿Cómo le hacemos? Muy bien, simplemente vamos a escoger gamma. Vamos a escoger gamma de la siguiente manera. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí. A nu es igual a gamma con respecto de x mu. Y x barra mu es igual a gamma con respecto de a nu. Así, esas son nuestras ecuaciones. ¿Cómo encuentro yo la transformación de norma que me interesa? Muy sencillo. Voy a escribir esto así, miren. Voy a escribirlo como x nu a mu más una función, que lo voy a poner así, que nada más va a depender de x y de t. Sustituyo esto ahí. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar esto. Perdón. Me va a quedar esto. Y abajo, pues vean ustedes, nada más es esto. Me va a quedar esto. Esta es la transformación típica de norma. Con esto queda visto que se puede obtener a partir de una serie de transformaciones canónicas. La transformación de norma es una transformación canónica. Muchas gracias. Continuaremos en lo siguiente.